Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra. Fue Naamán y se lo comunicó a su señor, diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel. Y el rey de Siria contestó: vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel. Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6.000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: al llegarte esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: ¿soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí. Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne renacerá y quedarás limpio. Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? Cuanto más si te ha dicho: lávate y quedarás limpio. Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar se detuvo ante él, exclamando: ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed del Dios. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara. Dios mío, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón.
Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Que Naamán se fiara de la esclava de su esposa no conlleva que de inmediato comprendiera cómo funciona la fe en Yahvé. Un guerrero como él, acostumbrado a ser sabio y fuerte en la batalla, en el campo de batalla, pero que no conocía al Dios de Israel, podría fácilmente imaginar que su curación sería algún tipo de rito mágico en el que confluyeran dos características. Iba a ser algo espectacular e iba a ser algo exclusivo. ¿Qué menos para el jefe de los ejércitos del rey de Siria? Pero esas dos expectativas de Naamán se frustran cuando se le pide un baño en un pequeño río en vez de algo espectacular, y cuando ni siquiera le recibe el profeta con un séquito comparable al que él había llevado hasta la tierra de Israel, en vez de algo exclusivo. La fe en Dios es decepcionante cuando se quiere hacer de ella algo exótico, algo puntual, algo privado, y no vivirla como escuchábamos en la liturgia de la palabra de ayer domingo de Cuaresma, en la cotidianeidad de la vida, en las cosas de cada día. Por eso, Naamán debe ser educado en la fe y es guiado en la fe en dos ocasiones por los criados, primero en Siria y después en Israel, para así invitarle a descubrir la belleza de lo pequeño, la belleza de lo pobre, la belleza de lo común. ¿Y qué belleza puede tener todo eso? A lo mejor nos estamos preguntando en nuestro interior. Pues, ¿qué es de lo que se sirve Dios para obrar y ofrecer la fe a todos? En el tiempo en el que vivimos, también los cristianos, también la Iglesia, se ha visto afectada de ese espíritu de lo espectacular. La fe parece valer más si es de multitud, si conlleva un asentimiento generalizado y sin ningún género de duda, si viene por palabras y gestos especiales, fuera de la norma, de lo que hace todo el mundo o de lo que todo el mundo tiene que seguir, como si fuera algo para mí solo. Por eso, también la Iglesia se ha visto afectada de este espíritu de lo exclusivo, lo mío, lo que yo veo, lo más especial, lo que yo me merezco, lo que los míos merecen tener y los demás no merecen. En un mundo como este en el que vivimos de enchufes, porque yo lo valgo, porque yo lo merezco, también nos vemos a veces en la Iglesia tentados de ese mismo espíritu. Yo merezco más de Dios porque he vivido o me ha pasado esto. Yo merezco más de la Iglesia porque he hecho esto o me han hecho lo otro. Yo merezco más del obispo, del párroco o de quien sea. No es nuevo. Les pasaba a los nazarenos en el Evangelio que hemos escuchado, cuando pensaban que ellos tenían que ver más milagros que nadie, porque Jesús había salido de su propio pueblo. Parece que la fe del Jordán no nos vale, que lo importante es lo externo,
lo que se ve y llama la atención. Lo importante es encontrar la forma de ser diferente, especial, de vivir una nueva pureza que los demás no tienen. Recordemos el Evangelio del primer día de la Cuaresma, el Evangelio del miércoles de ceniza. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. No vayas tocando las palmas o los instrumentos o anunciándote. Haz lo que tienes que hacer. La Cuaresma es tiempo para desvestir la fe de ese tipo de ideas que no nos acercan a Dios. Al contrario, lo que hacen es alejarlo de nuestra vida. Como Naamán se aleja del profeta por tener una visión equivocada de él, y como los nazarenos se alejan de Jesús porque tienen una visión equivocada de la fe que Jesús les ofrece. Y nos hacen pensar todas esas cosas, que Dios está más lejos de nosotros de lo que necesitamos, que Dios está más lejos de nosotros de lo que nosotros querríamos, cuando somos nosotros los que queremos algo que está lejos de lo que Jesús quiere ofrecernos. Dios, como Naamán, en realidad nos lo pone también a nosotros muy fácil. Nos lo pone sencillo. Báñate, báñate. Vive el bautismo que has recibido, el baño del Espíritu Santo. Valora el don de Dios. Agradece la pobre mediación de la Iglesia. Acércate, como decía el Salmo, al altar con alegría. Vamos a pedir al Señor en esta mañana que nosotros no busquemos a Dios ni en lo espectacular, ni en lo exclusivo, ni en el enchufismo, sino en la misteriosa belleza de la vida sacramental de la Iglesia, que nos lava e impregna de fe para toda nuestra vida.